Saludos buenas, sean todos bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Elizabeth Acosta. Y yo soy Carla Almonte. En el día de hoy estaremos hablando lo que es el autoritarismo y el caudillismo. Y uno de los personajes caudillistas, el cual es Joaquín Balaguer. El autoritarismo. El autoritarismo es un régimen político que abusa de su autoridad y se impone al poder sin un consejo por parte del pueblo. Este tipo de sistema puede estar al mando de un tirano, de un monarca, de gobiernos militares, de un líder de la élite o de un poder económico extranjero que suprime los derechos humanos. El sistema autoritario es lo opuesto a la democracia. Se asemeja al totalitarismo en que ambos abusan del poder y suprimen los derechos humanos. Sin embargo, se diferencia en que el régimen autoritario no tiene una ideología tan desarrollada que lo defina, sino que persigue los intereses de un líder o minoría que está al mando. Dicho en otras palabras, podemos decir que el autoritarismo es un modo de ejercer el poder de una forma autoritaria. Se entiende también como una actitud abusiva de autoridad, como por ejemplo, en República Dominicana hubo varios gobiernos autoritarios, como es el caso de Pedro Santana, Rafael Leónidas Trujillo, Ulises Heró, entre otros gobiernos. Los mismos tenían un control abusivo de autoridad, que de hecho sus acciones fueron tan grandes que se marcaron en la historia dominicana. Las principales características del autoritarismo es la existencia de normas represivas que restringen la libertad. El poder se concentra en una o en pocas personas. No existen las negociaciones de ningún tipo. No admite ningún tipo de críticas. Utilizan los medios de comunicación para hacer propaganda. Suprimen los derechos del hombre, o sea, la libertad de expresión. Se da un abuso del mando eliminando la libertad. Se da la supresión de otros partidos políticos. Y se manipula la constitución y hay baja participación popular. El caudillismo es un fenómeno político social que se asocia al surgimiento de los líderes carismáticos, hombres de armas, de personalidad fuertes, grandes dotes oratorias y popularidad entre las masas, que accedían al poder por medio de la fuerza, a través de golpes de Estado, revoluciones, alzamientos armados, etc., y a quienes se le atribuía la capacidad de resolver los problemas de la nación. Esto se denominaba un régimen o gobierno presidido por un caudillo. Características del caudillismo: fuerte carisma, búsqueda de la popularidad y el desprestigio de los opositores. Todos los que accedían al poder disponían del poder, dinero y gozaban de buenos contactos e influencias. Se apoyaban en su retórica y capacidad de persuasión para convencer al pueblo de que les diesen influencias y apoyo. Supeditaban las instituciones democráticas a sus propios objetivos. Todos proclamaban ideas nobles, particularmente se dejan influenciar por avaricia y la ambición. La forma de llevar su administración, su conducta y su moralidad deja mucho de qué hablar. Las amistades y allegados le formulan estrategias para que se puedan perpetuar en el poder. Mayormente su labor es negativa, promociona el egoísmo y origina desestabilidad patrimonial. Logra llegar al poder a la fuerza o a través de promesas democráticas las cuales son falsas. Ahora bien, vamos a hablarle de un personaje caudillista, el cual fue Joaquín Balaguer.
Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nació el 1 de septiembre de 1906 y falleció el 14 de julio de 2002. Fue un abogado, escritor y político dominicano, presidente de la República Dominicana en los periodos 1960 hasta 1962, 1966 hasta 1978 y 1986 hasta 1996. Se caracterizaba por su personalidad enigmática y llena de secretismo heredado de la era de Trujillo. Su afán de perpetuarse en el poder por medio de cuestionados procesos electorales, así como el empleo de terrorismo de Estado, le ganó el mote de caudillo. Su represivo régimen causó millares de muertes y desapariciones forzadas. Fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción, avenidas y edificaciones. El Faro a Colón es uno de los monumentos más relevantes construidos en su gobierno. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó en la política debido a la ocupación militar norteamericana en 1916 hasta 1924. Después de graduarse de bachiller en Ciencias Sociales en 1922, Joaquín Balaguer obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases en la universidad, comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico como corrector de pruebas y, desde 1924 hasta 1928, como articulista en el diario La Información de Santiago de los Caballeros. Balaguer comenzó su carrera política en 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno. Cuando fue nombrado fiscal, más tarde se inscribe en el Partido Dominicano y así pasó a formar parte del círculo de los colaboradores cercanos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Participación política. Al desaparecer Trujillo el 30 de mayo de 1961, Balaguer estaba al frente del Poder Ejecutivo, pero su primer paso por esa instancia resultó más efímero de lo que quizás esperaba, por lo que las presiones políticas lo condujeron al exilio en 1962. En 1961, Balaguer inició un periodo presidencial que se prolongó durante 12 años y que se caracterizó por la represión política, la ausencia de libertades públicas, por sus afanes reeleccionistas y por la corrupción que él mismo advertía que se detenía en la puerta de su despacho. Fue uno de los políticos más enigmáticos y hábiles de la República Dominicana y el último de los caudillos, un hombre a quien no le importaba el juicio de la historia, que preconizaba con parábolas sus ansias políticas y asumía con desdén en la mayoría de los casos las críticas de sus adversarios. El análisis de sus discursos deja entrever que sus acciones estaban fríamente calculadas, que jugaba el cinismo, que poseía una vasta cultura, que sabía manejar las debilidades humanas, pero sus seguidores entienden que fue un político más brillante del país y el más entregado de los auténticos intereses de la patria. Durante su ejercicio presidencial, se aprovechó del analfabetismo para manipular las mayorías, ya que las mantenía al borde de la miseria para manejarlas fácilmente. Según Víctor Gómez Verges, colaborador cercano del presidente, consideró que este consolidó la democracia política y que si no hubiese ganado las elecciones en 1966, todavía el país estuviera inmenso en un baño de sangre por los odios que provocó la Guerra Civil de 1965. Su carrera política se expandió por más de 60 años, iniciándose en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en la que ocupó varios ministerios, representaciones diplomáticas y el presidente de la República Dominicana desde el 30 de agosto de 1960
hasta el 31 de diciembre de 1961, cuando el régimen había llegado a su fin tras el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de ese año. Entre los rasgos positivos de su gobierno tenemos en el proceso de la llamada democratización del país, la continuación de la política de construcción de Trujillo con todo y su concepción faraónica de dejar plasmada su obra en tierra, cemento y varilla. Hizo importantes vías de comunicación hidroeléctricas y algunas obras de relumbro y otras inútiles como el Faro de Colón. Al abundar en lo negativo, hubo persecución política y criminal porque se extendió a todo el que representaba peligro desde el punto de vista de las ideologías de izquierda. Según él, la política del imperio norteamericano en la región no había libertad de prensa ni de movimiento, había impedimentos de salida y de entrada, no se vivía en democracia, mas sin embargo, algunos alegaban eso era necesario porque se trataba de la transición política de una guerra civil que dejó muchos odios, pero esas son excusas valientes porque Balaguer pudo hacer otro tipo de gobierno, pero él era autoritario, eso fue lo que vio en la dictadura de Trujillo. Bueno, ya para culminar, aquí están las herramientas usadas para el trabajo en equipo y la bibliografía, así como también está en la descripción más abajo. Bye bye, hasta pronto.